Oli, bienvenidos una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Nuestra colección de Mario continúa creciendo y en esta ocasión es la oportunidad de Bowser. Quiero girarlo un poquito para que usted pueda verlo. Bowser tiene muchísimos detalles, así que preparen gancho y lanas. Si acaso usted desea realizar alguno de los otros personajes de esta colección de Mario Bros, cheque en la descripción de este tutorial y podrá encontrar el enlace a cada uno de ellos. Primeramente, quiero que sepas el tamaño de este amigurumi siempre y cuando utilice los mismos materiales que yo. Yo he utilizado la hilaza Sinfonía, que es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Además, la he tejido con gancho 2.5. Recuerde que usted puede cambiar el tamaño de este amigurumi simplemente cambiando el grosor del hilo y, por supuesto, el gancho que se corresponda. La altura de este amigurumi es de aproximadamente unos 20 centímetros, colocándolo en la mesa y hasta su punta más alta, aproximadamente 20 centímetros. Y de ancho, en su parte más ancha, que son las piernas, mide aproximadamente 15 centímetros. Como les comentaba antes, esta es la hilaza que estaré utilizando. Si usted desea adquirirla con nosotros, además de otras que también tenemos, visite nuestro sitio web gretawings.com y allí la puede encontrar. Enviamos a todo Estados Unidos y también a Puerto Rico. Las demás madejitas son de la misma marca, excepto estas dos, solo que yo las hago una bolita para que se mantengan bonitas. Le voy a comentar uno por uno cada color que estaremos utilizando para Bowser, que como puede ver son bastantes. Estaremos utilizando hilo color calabaza, que es como un naranja, ¿verdad? De este color vamos a ocupar aproximadamente 75 gramos, o sea que sí. Tengan lista una madejita, cada madejita trae 100 gramos. Es del color que más vamos a utilizar. El siguiente que también vamos a utilizar un poco va a ser el verde hoja. Es un verde bien bonito, bien intenso. Ocuparemos aproximadamente 35 gramos. Y le sigue el hilo color mango, que es un amarillo bien intenso. Y vamos a ocupar aproximadamente 20 gramos. De los demás colores ocuparemos poquito, así que por esa razón ni menciono la cantidad. Vamos a necesitar hilo color trigo para los detalles de la pancita y también de la boca. Es opcional, también podría utilizar el hilo color carne y le quedaría súper. Vamos a ocupar hilo color granate, que es un rojo súper intenso. En el inicio también planeé utilizar el hilo color mandarina en vez del rojo para los detalles del cabello y las cejas, pero por alguna razón, sin darme cuenta, me decidí por el granate y la verdad que me encanta el resultado con el granate, pero se lo comento a modo de opción, ¿verdad? Si usted quiere otro color o si simplemente no tiene un rojo tan intenso, también podría servirle un naranja bien intenso, pero que marque diferencia, ¿verdad? Con el que vamos a utilizar para el cuerpo. Ocuparemos también hilo de color blanco, que sería solamente para el detalle en el caparazón. Ahora, de este que es hilo color tabaco, se lo muestro en madeja, pero la verdad que solamente ocuparemos una hebrita para este detalle del hocico, que bien puede ser con un canela fuerte, con cualquier marrón que usted tenga. Es solamente para este detallito. Ahora, ocuparemos también la hilaza Eulali, que es de poquitico más de 1 milímetro de grosor. El color en específico es el acero y este lo estaré utilizando para los detalles de la manilla, o sea, de las manillas y del collar. Me gusta más, siento que queda más fino con hilo más fino, pero es opcional. Ahora, si usted decide utilizar un hilo del mismo grosor que el resto del amigurumi, ¿verdad? Pues ya ahí debe tener en cuenta que va a necesitar menos puntadas, menos rondas.
E incluso podría utilizar trocitos de cuero o de algún material sintético en estas correas, pero yo he querido hacerlo todo tejido. Para los detalles de las pezuñas, también aquí en las manillas y los colmillos vamos a estar utilizando también hilo de color blanco, pero es solamente de 1 milímetro de grosor. Este en específico es de la marca Omega, pero podría servirles también el Eulali para ese detalle. Solo que es el que yo he estado utilizando siempre, así que me mantengo con él. O sea que vamos a estar utilizando Sinfonía, Eulali y Omega en este tutorial. Pero recuerde que usted puede hacer su amigurumi con el hilo que guste, ¿ok? Dependiendo de su hilo, vuelvo y repito, va a ser el tamaño de su amigurumi. Ahora, para la hilaza Sinfonía estaremos utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Quiero que sepa que yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V en específico para esta marca, mejor utilice un gancho de 2.0 milímetros para que le queden más cerraditos los puntos. Si quiere conocer más acerca del punto bajo en forma de cruz y de V, por favor, vea en la descripción de nuestro vídeo, siempre le comparto muchísimos enlaces, pero cada uno es importante y ahí van a encontrar uno sobre el punto bajo en cruz y en V. Y para los hilos de 1 milímetro de grosor para ambos, voy a estar utilizando un gancho de 1.40 milímetros. No se logra ver bien, pero es 1.40 milímetros, se lo estaré dejando por acá. Ahora, hasta aquí todos los hilos que estaremos utilizando, pero obviamente vamos a ocupar más materiales, así que permítame y le muestro. Algo que debes saber antes de decidirse a realizar este amigurumi es que vamos a estar dando muchísimas puntadas, así que tengan al alcance las agujitas laneras, todas las que tengan, porque dependiendo de la posición les resultará más cómoda una u otra. He utilizado en esta ocasión esta agujita lanera que es como la mitad de un círculo. Aún no sé cómo se llama, si usted sabe, por favor déjeme saber en los comentarios. Súper cómoda y le mostraré en el tutorial. Muy cómoda. Nos va a facilitar las costuras, en verdad se los digo. Vamos a necesitar también alfileres. Tengan alfileres para posicionar todas las piezas antes de coser. Vamos a ocupar también fieltro de color blanco para los ojitos y también de color rojo para el fondo de la boquita. Siempre puede hacer la tejida si usted gusta, pero es bien fácil con fieltro. Por supuesto necesitaremos relleno. Algo más, ojitos de seguridad. Yo he decidido utilizar ojitos de 6 milímetros aproximadamente, miren. No vamos a ocupar la seguridad de atrás, pues yo lo estaré ubicando luego ya de haber creado toda la cabeza y todo. Así que este amigurumi sin duda si utiliza ojitos de seguridad, no lo haga, no lo deje con niños pequeños, ¿verdad? Si lo va a realizar para niños pequeños o para alguna orden que no sabe a dónde va a parar, por favor de estos ojitos o recorte un trocito de fieltro de color negro y sustitúyalo. No utilice ojitos de seguridad si es para niños pequeños. Y también, además de todas las costuras, en muchísimas ocasiones vamos a estar utilizando silicón. Yo vivo enamorada de la silicón caliente porque seca bien rápido, pero también puedo utilizar silicón fría en lo que son las partes que pegan. Sin embargo, a este Bowser yo le estaré colocando silicón en la parte baja de las piernas para darle mayor fortaleza, ¿verdad? Y que quede bien plana. Así que para esta opción sí no funciona la silicón fría y esto lo he sabido gracias a ustedes mis seguidores, pues yo nunca la he utilizado. Pero para esta opción, si desea colocar silicón en las piernitas, es de este tipo, de las barritas que se derriten, ¿ok? Sin embargo, aun cuando no haga Bowser con silicón, igual se le va a sostener súper bien, estoy segura. Y podría reciclar un circulito de alguna tapita plástica y colocarla en la base justo antes de colocar el relleno normal. Son opciones que le doy, ¿verdad? Pero siempre puede hacerlo como yo. Y ahora sí, pues es todo el material que estaremos ocupando. De material no es mucho, pero de trabajo tendremos muchísimo trabajo con
este Bowser. Al final, en el último tutorial, he contado las piezas y pasa las 100 piezas, contando cada dientecito, cada piececita que le hemos puesto. Pasa las 100 piezas, no se asuste, cada una es posible y si yo lo hice, usted también. Aunque pueda parecer complejo, sí considero que una persona que esté comenzando puede realizarlo siguiendo nuestro tutorial, no una persona que esté desde cero. Cuando yo me refiero a principiante, no es esa persona que está desde cero, es la personita que ya al menos sabe lo que es un punto bajo, sabe leer un poquito las indicaciones, ¿verdad? Pero no desde cero. Desde cero no recomiendo este amigurumi, porque le va a hacer más bien un dolor de cabeza. Pero si ya ha iniciado en este mundo de los amigurumis, en este maravilloso mundo, sí considero que va a ser posible que lo realice para su nene, para su nieto o para aquella personita que lo desee y llegue hasta usted para que se lo haga. Póngale muchísima paciencia en cada una de las piezas que hay que repetir, en cada una de sus costuras y le va a quedar tal cual, así como me ha quedado a mí, que la verdad ya me he enamorado a pesar de su cara bravucona. Así que nada, espero sinceramente disfruten de este tutorial tanto como yo al crearlo finalmente pues para usted. Quiero que sepa algo más y no por último menos importante, y es que este amigurumi, su tutorial enterito va a constar de 5 partes, ¿ok? 5 partes. En esta parte ya vamos a iniciar y vamos a estar realizando las 2 piernas enteritas con los 2 brazos enteritos con todos sus detalles. Este amigurumi también tendrá listo su PDF. Si en el momento que está viendo el vídeo checa en la descripción de este y no encuentra el enlace al PDF es porque aún no está listo. Pero en el momento que lo esté, usted va a poder ver el enlace directico a nuestro sitio web donde tenemos muchísimos de nuestros amigurumis, los mismos que son gratuitos acá en YouTube, pero para mayor comodidad, opcional para usted, tenemos los PDFs a la venta. Y si desea ver nuestros tutoriales así de rápido, tan pronto como ya esté listo, porfa, visite nuestras opciones de membresía, nuestros niveles de membresía. Los animo a que lean cada uno de los beneficios y si les gusta, pues háganse miembro de nuestro canal y disfruten con nosotros de cada sorteo que hacemos, de cada entrega de PDF cada mes. Bueno, pues lea porque hay más beneficios en este canal. Y ahora sí, sin más preámbulos, pues iniciemos con este complejo pero tan solicitado amigurumi. Comencemos nuestro Bowser realizando 2 piernitas exactamente iguales y ya yo tengo una lista. Hagamos la segunda juntos. Estaremos iniciando la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, realizaremos dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya podremos cerrar el anillo, colocar marcador y en la ronda 2 estaremos realizando 8 aumentos. Estaremos trabajando en espiral. En el primer puntico de la ronda anterior y asegúrese de tener 8. Vamos a realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2. Este será el primer aumento. Pasamos al siguiente punto. 1, 2 y ya llevamos 2 aumentos y así continuaremos aumentando hasta terminar esta ronda con 16 puntos. La ronda número 3 la iniciaremos con un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento, un punto bajo y luego un aumento durante toda la ronda y la vamos a acabar con 24 puntos. Es un total de 8 repeticiones. En la ronda número 4 estaremos realizando 24 puntos bajos. Esta vez realizaremos punto bajo revés para que quede bien planita esta pierna. Así yo realizo el punto bajo revés, inserto por detrás, paso por delante del punto, hacia detrás, tomo lazada y así el primer punto bajo revés.
inserto por detrás del siguiente punto, paso por delante hacia detrás, tomo lazada y así el segundo. Así continuaré realizando punto bajo revés durante toda la ronda, un total de 24. Si usted no conoce este punto bajo revés, lo explico con muchísimo más detalles y en cámara lenta en un vídeo que ya tenemos listo en este canal. En la descripción de este tutorial podrá encontrar el enlace. Y así nos queda el resultado con el punto bajo revés, bien planita. En la ronda número 5 realizaremos 24 puntos bajos, esta vez tomando normalmente un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Comencemos la ronda número 6 con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Seguido vamos a repetir 2 veces una disminución y un punto bajo. Una disminución y en el siguiente punto un punto bajo. Una vez más lo mismo, una disminución y en el siguiente punto un punto bajo. Luego de estas 2 repeticiones vamos a hacer otra disminución. Y para acabar la ronda, 8 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta ronda la habremos acabado con un total de 21 puntos. En la ronda número 7 vamos a comenzar con una disminución. Y seguido realizaremos 19 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos un total de 19 hasta completar la ronda con un total de 20 puntos. Ahora desde la ronda 8 y hasta la 11 estaremos realizando 20 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en las rondas que siguen hasta la 11, 20 puntos bajos en cada una. Cuando acabemos la ronda 11 vamos a hacer una cadena solo a modo de asegurar por el momento. Vamos también a retirar el marcador que estemos utilizando porque estaremos colocando relleno a esta piernita. ¿Qué necesito aconsejarle? En mi caso, yo he realizado una pierna enterita y luego estoy realizando la otra para mostrarles. Pero sí les recomiendo que realicen ambas piernitas hasta la ronda 11 y coloquen la silicón al mismo tiempo a ambas piernitas para que le queden bien parejitas, lo más similares posibles, ¿ok? Ahora, en mi caso, así lo estoy haciendo. Entonces vamos a acomodar el tejido como queremos que nos quede, porque luego de colocar la silicona, así se va a quedar, ya eso no va a tener arreglo. Vean, vamos a pegarlo a la base de la mesa, o sea, a la superficie de la mesa, bien pegadito esta base, arréglela con un palito. Y ya yo tengo mi pistolita con silicón bien caliente. Necesitamos que esté bien caliente para que la silicona se acomode por sí sola. Vean, simplemente la voy a dejar caer y ella se va a ir acomodando. Yo la voy a despegar un poquito de la base solamente para mostrarle, pero usted por favor manténgala en la base para que le quede bien planita. Ella va cayendo y se va acomodando por sí solita. ¿Ya? Entonces, eso estaré haciendo, colocando silicón hasta rellenar aproximadamente hasta la ronda 10. O sea, no necesitamos que quede hasta el tope porque vamos a continuar tejiendo. Entonces, hasta la ronda 10 será suficiente. Hasta la ronda 10 es suficiente. También quiero que me quede no tan redondo. Vean que está un poquito aplanado aquí, un poquito cerradito y no va a quedar tan redonda esta piernita, vean. Quiero que me quede así. Pues para lograr eso simplemente voy a ajustar un poquito antes de que la silicón seque. Así cuando esté calentita todavía.
Bien. Una vez hecho esto, pues vamos a dejarla ahí. No continúe tejiendo hasta que esa silicón se ponga fría y dura, bien dura. Ya cuando esté bien dura, entonces podremos continuar. Ya luego que esté bien dura la silicón, podremos continuar. Vamos a continuar con la ronda número 12. Y estaremos iniciando con 2 aumentos tomando las hebras delanteras. Preste mucha atención a esta ronda, ¿ok? Tomando las hebritas delanteras, un punto bajo, otro más en la misma hebrita y tendremos un aumento. Pasamos a la siguiente hebrita delantera y otro aumento más. Luego le siguen 5 puntos bajos tomando normalmente. 1, 2, 3, 4 y 5. Le siguen 6 aumentos tomando también hebrita delantera solamente. 6 aumentos así. El primer aumento y así un total de 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen 5 puntos bajos tomando normalmente. 1, 2, 3, 4, 5 y en estos 2 puntos que nos quedan tomando las hebritas delanteras 2 aumentos más. Un aumento y el segundo. Y esta ronda número 12 la habremos acabado con un total de 30 puntos. En la ronda número 13 vamos a iniciar con 12 puntos bajos. Asegúrese de tomar el primer puntico del aumento de la ronda anterior. Un punto bajo, así 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Le siguen 6 aumentos tomando todas las hebras, o sea, todo el puntico. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento de 6 que necesitamos realizar. 2, 3, 4, 5 y 6. Y para acabar la ronda, 12 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y esta ronda 13 la habremos acabado con un total de 36 puntos. Desde la ronda 14 y hasta la 18 estaremos realizando 36 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 18. Ya terminado la ronda 18, en la 19 vamos a iniciar con 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Le siguen 4 disminuciones. 1, 2, 3,
4 y para acabar la ronda 14 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esta ronda la habremos acabado con 32 puntos. La ronda 20 la iniciaremos con una disminución, luego 28 puntos bajos y otra disminución para acabar. Una disminución, luego 28 puntos bajos, 1, 2, 3, así hasta realizar un total de 28 y nos va a quedar para otra disminución más. Y para acabar la ronda, la disminución. Y esta ronda la habremos acabado con 30 puntos. En la ronda 21 estaremos repitiendo durante 6 veces 3 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Así estaremos repitiendo 3 puntos y una disminución hasta completar toda la ronda con 24 puntos. En la ronda 22 iniciaremos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Y le sigue una disminución. Estaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 18 puntos. La ronda 23 la iniciaremos con un punto bajo y le sigue una disminución. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, un punto bajo y una disminución y la acabaremos con 12 puntos. Usted puede colocarle relleno a esta piernita cuando guste, pero yo le mostraré cómo hacerlo ya cuando hagamos la última ronda. Y ya solo nos falta la ronda 24, donde estaremos realizando 12 puntos bajos. Sé que muchísimas personas prefieren realizar 6 disminuciones, pero le voy a demostrar qué bien cerramos así. Tan solo 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré hasta completar la ronda. Una vez terminados los 12 puntos bajos, vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Vamos a retirar marcador y antes de cerrar, pues vamos a colocar relleno. Como ya el huequito está un poco pequeño, para este relleno vamos a ocupar un palito. Un palito de madera se los recomiendo muchísimo, ya que cuando introducimos el relleno, pues se queda más fácil dentro. También pueden utilizar una pinza. Coloque suficiente relleno, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque queremos que nos quede un poco suave, un poco en forma ovalada y no tan redondo, ¿ok? Vamos a colocar relleno que podamos hacerle esto y que se vea un poco ovalado. Vea, así me ha quedado. Siempre vamos a buscar de que ambas piernitas nos queden lo más similares posible, ¿verdad? Vamos a cerrar. Así cierro los amigurumis. Tomo las hebritas delanteras, la primerita de adentro hacia afuera, la siguiente de afuera hacia adentro y así cada una sucesivamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más en la que iniciamos. Alamos bien fuerte y así se va a cerrar. No voy a asegurar donde mismo para que no se marque más. Voy a asegurar en un ladito entre 2 punticos para de este modo esconder la hebra. La unión con el cuerpo la haremos con otra hebrita. Esas costuras serán con otra hebra. Aunque siempre puede dejarlo si usted lo prefiere y hacerla con esta misma. La escondo y así nos va a quedar. Voy a cortar esta hebra. Y listo. Ya tenemos esta parte de la piernita y sabemos que aún le faltan las pezuñas, pero antes de hacer esas pezuñas quiero mostrarles cómo realizar los brazos. Ya yo tengo un brazo listo y ya sé que está con todos sus detalles, pero vamos a iniciarlo por los dedos. Para cada brazo vamos a realizar 4 dedos, o sea que necesitamos un total de 8 dedos para ambos bracitos. ¿Ok? Ahora, cada vez que usted realice 3 deditos, usted podrá cortar la hebra y no la necesita larga. Sin embargo, cuando realicemos el cuarto, ahí ya no corte la hebra porque vamos a continuar con la unión de los 4.
Ya yo tengo un bracito listo como les he comentado y vamos a realizar el segundo juntos. Entonces iniciaremos realizando ese cuarto dedito, pues los 4 son iguales. Vamos a iniciar también utilizando el hilo color calabaza. Iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro realizaremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar este anillo. Y para este dedito necesitamos 2 ronditas más. La ronda 2 y la 3 la realizaremos de 6 puntos bajos, cada una. Asegúrese de tener 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a estar trabajando en espiral. ¿Ok? 6 punticos bajos. Un punto bajo. 2, 3, 4, 5 y usted va a ir enderezando ese tejido para darle la formita al dedo. Y 6. Y la ronda 3 y última, 6 puntos bajos más. 1, vean cómo se va formando. 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, 3 ronditas solamente, bien sencillo para cada dedito. Ya tenemos 4 dedos para un brazo, 3 con las hebritas ya cortadas y 1 para continuar con la ronda número 4. En esta ronda número 4 estaremos iniciando con 3 puntos bajos en este mismo dedito. 3 punticos bajos. Vamos a continuar colocando el marcador. No se preocupe por las hebras que nos van quedando, esas las vamos a ir acomodando. Póngale muchísima paciencia a esta unión para que le quede bien bonito. Entonces 3 punticos bajos, o sea, la mitad de la ronda. 1, 2 y 3. Tomamos un dedito de los 3 que ya teníamos listos. Y en este dedito realizaremos 3 puntos bajos más. Vamos a iniciar, es bien cómodo iniciar en el último punto que realizamos. Un punto bajo. Y en los siguientes 2, a su vez, vamos a ir asegurando esta hebra. 2. Y 3. Tomamos un tercer dedito, o sea, ya vamos a tener unidos 3. Iniciando en el último puntico, 6 puntos bajos, o sea, todo el dedito. 1, a su vez asegurando la hebra. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a pasar al dedito del medio y en los 3 punticos que nos han quedado en él haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Nos pasamos a este dedito del inicio de esta ronda y en los 3 punticos que nos han quedado en él haremos 3 puntos bajos más. Vean, aquí tenemos un punto pues en el que sigue. 1, 2 y 3. Esta ronda número 4, en su unión, la hemos acabado con un total de 18 puntos. Usted estos hilos los puede introducir hacia adentro de los deditos y podrán formar parte del relleno porque sí los vamos a rellenar un poquito más luego. Entonces vamos a esconder todas estas hebritas para continuar. Durante las rondas 5 y 6 realicemos 18 puntos bajos en cada una para entonces luego colocar el dedito. Un punto bajo. 2. Y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 6. En la ronda 7 colocaremos el cuarto dedito, pero antes vamos a iniciar la ronda con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
y 9. Tomamos el cuarto dedito, iniciando también en el último punto bajo que hicimos en él, pues 6 puntos bajos. Perdone. Vamos a agarrarlo muy bien. Un punto bajo. Vamos a ir asegurando la hebra en el resto de los puntos. 2. 3. 4. 5. Y 6. Y para acabar esta ronda 7, 9 punticos más en esta pieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta ronda la habremos acabado con un total de 24 puntos. En la ronda 8 realicemos precisamente 24 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 9 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue una disminución. Entonces vamos a repetir 6 puntos bajos y una disminución 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 21 puntos. Luego desde la ronda 10 y hasta la 16 estaremos realizando 21 puntos bajos en cada una. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en las rondas que siguen hasta la 16, 21 puntos bajos en cada una. Ya he terminado la ronda 16 y ahora vamos a realizar este cierre. Es bien sencillo, no se me preocupe. Es la primera vez que utilizaremos esta técnica acá en el canal y estoy súper contenta con ella. Vamos a estar cerrando, trabajando. En este punto, el último lo vamos a dejar. Vamos a estar tomando el puntico anterior y este que sigue. Y así vamos a realizar esta unión. Este puntico y el anterior al último. Vean, este es el último, el anterior. Así lo estaremos tomando punto con punto. Un punto bajo y así vamos a realizar un total de 10. Los siguientes 2, uno con otro. 2, bien ajustadito para que quede bien cerradito. 3, 4. Cuando realicemos 4, vamos a hacer una cadena solo a modo de asegurar por el momento, porque antes de cerrar totalmente, antes de completar los 10 puntos, necesitamos colocar relleno a esta pieza. El relleno perfectamente puede ser a su gusto. Tan solo necesitamos darle la formita a los dedos y la formita a esta parte de aquí. Vean, llenita, pero no demasiado. Así que voy a estar colocando suficiente relleno primeramente en los deditos y voy a colocarle un poquito de relleno a cada dedito para que se arme bien bonito. Y nada, coloque relleno el suficiente y ya le muestro cómo me queda. Y una vez quede con volumen, pero no demasiado, siempre compare sus dos bracitos, ¿verdad? Cuando tenga uno listo. Y vamos a deshacer esta cadena. Ya llevábamos 4 puntos, recuerde, pues vamos a continuar cerrando. Intentando siempre no agarrar relleno, hágalo con mucho cuidado. 5, 6, 7, 8, 9 y el punto bajo número 10 simplemente vamos a agarrar así. Así nos va a quedar. Vamos a retirar este marcador de aquí y lo vamos a estar colocando ahora acá. ¿Por qué? Porque estaremos trabajando
primeramente tomando hebritas delanteras y luego traseras, o como usted prefiera llamarle. Vea, vamos a colocar bien el marcador y continuaremos en esta dirección. Vamos a tomar, déjeme mostrarles sin marcador, esta primera hebrita que viene acá. Esta primera hebrita es la que estaremos tomando ahora, esta de aquí. ¿Ok? Vamos a trabajar en todas las hebritas que tenemos de las cadenas, de esas cadenas que se van formando. Entonces, pase este hilito que le ha quedado aquí, lo vamos a pasar por detrás del gancho. ¿Ok? Vuelvo y repito, así nos ha quedado, vamos a pasarlo así por debajo del gancho. De este modo nos resultará mucho más cómodo. Entonces, vamos a tomar esta hebrita delantera que tenemos del mismo punto donde estamos, un punto bajo, 2, vean cómo solamente estoy tomando una hebrita de esa cadena que se ha formado, 3, 4, 5, así voy a estar realizando un total de 21 puntos bajos. Si usted no lo considera necesario, adelante un poquito el vídeo, pero yo los voy a hacer toditos. 6, me refiero a que voy a hacerlos mostrándoselo. 7, 8, 9, 10, vean la siguiente hebrita que tenemos, 11, ya estamos trabajando en el otro lado de las cadenas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y en esta que nos queda 21. Hemos realizado 21 puntos bajos, vean, y ya nos queda formadita para continuar subiendo. Y desde la ronda 19 hasta la 30 estaremos tejiendo 21 puntos bajos en cada ronda y en espiral. Vamos a pasarnos al primer puntico bajo que hemos realizado. 1, 2, 3 y así continuaremos trabajando en espiral, realizando 21 puntos bajos por cada ronda hasta la ronda número 30. Ya he terminado la ronda 30 y en la 31 simplemente vamos a cerrar. Vamos a retirar este marcador. Estaremos trabajando en el puntico anterior al último y en el que sigue. Vamos a tomar el que sigue y el anterior. Si lo desea, puede pasar esta hebra por debajo del gancho antes de esto, pero en esta ocasión no es necesario. Simplemente vamos a cerrar. 1, 2, tomando un punto de un lado con el otro, 3, 4 y ahora una cadena a modo de asegurar para colocar relleno. Coloque suficiente relleno en esta pieza hasta que le dé su formita. Ya he rellenado lo suficiente, siempre asegúrese de que esté lo más similar posible al otro bracito y entonces sí vamos a continuar cerrando. Ya llevamos 4 punticos y necesitamos 10 para cerrar totalmente. 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
una cadena a modo de asegurar y vamos a cortar dejando hebra suficiente para luego unir los brazos al cuerpo. Extraemos y ya quedará seguro. A este brazo pues también le faltan muchísimos detalles, le faltan las pezuñas al igual que a las piernas, así que es justo lo que haremos ahora, estas pezuñitas. Vamos a necesitar un total de 14 pezuñitas como estas, 3 para cada piernita y 4 para cada brazo, hace un total de 14. Acá ya yo tengo lista 3 más para esta pierna y tengo 3 más para este brazo. Y como son iguales, tan solo voy a mostrar cómo hacer la que me falta, ¿verdad? Estas pezuñitas las estaremos realizando utilizando hilo de 1 milímetro de grosor de color blanco y un gancho de 1.40 milímetros. Usted puede realizarlo con otro gancho si así lo prefiere, simplemente que le agarre toda la hebra. Vamos a estar iniciando la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, realizaremos dentro 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cerremos el anillo mágico. Ya sé que es bien pequeñito, bien trabajoso, pero si yo lo estoy haciendo, usted también puede hacerlo. Tan solo póngale mucha paciencia, ¿ok? He bajado un poco la intensidad de la luz, ya es un poco complicado mostrarles con hilo de color blanco. Entonces vamos a colocar marcador. Solo si lo considera necesario. En realidad es más cómodo trabajar esta pieza pequeña sin marcador, simplemente necesita concentración, ¿verdad? Que nadie le moleste para que no pierda la cuenta. En la ronda número 2 vamos a estar repitiendo 2 veces un punto bajo y un aumento y acabaremos esta ronda con 6 puntos. Un punto bajo. Estamos trabajando en espiral y en el siguiente punto no necesita que no le quede suelta, o sea, si le queda suelta este puntico está bien, no se preocupe, eso no se va a notar. En el siguiente el aumento, ¿ok? Pasamos al siguiente puntico de los dos que nos quedan, un punto y en el último un aumento. También quiero comentarle que esta pezuñita la hicimos en vivo. Si no estuvo ese día, no se preocupe, en la sección de en directos o en vivo usted podrá encontrarlo. Además, en la descripción de este tutorial se lo voy a estar compartiendo también. Ahí lo explicamos bien detalladamente en tiempo real también. Así que vamos, en la ronda número 3, las repeticiones serán de 2 puntos bajos y un aumento 2 veces y vamos a acabar esta vez con 8 puntos. Ya he colocado el marcador, un punto bajo, en el siguiente el segundo. Ahí se va formando ese triangulito y en el que sigue un aumento. Y vamos a repetir lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2 y en el último que nos queda un aumento. La ronda 4 y última, las 2 repeticiones serán de 3 puntos bajos y un aumento. Uno, 2, 3 y le sigue un aumento. Repita lo mismo una vez más y esta ronda la acabaremos con 10 puntos. Al acabar la ronda 4 vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora cerrar con agujita lanera. Retiramos marcador, coloquemos agujita lanera y una vez lista así vamos a cerrar. En este puntico que sigue, no en el siguiente, o sea que nos vamos a saltar una cadenita, introducimos de esta manera la aguja lanera y la volvemos a introducir una vez más. Se me ha colado esta hebra. La volvemos a introducir una vez más justo en el último punto bajo que hicimos. Retiramos hacia adentro. Se formará una cadena más
y no se notará tanto, quedará más circular donde hemos acabado. Con la hebrita del inicio y esta con la que hemos acabado vamos a hacer un nudito sin ajustar demasiado para que no se nos deforme. Listo. Estas hebras usted las puede dejar como relleno o dejar corticas y ya está. Ya verá cómo las vamos a colocar tanto en las piernitas como en esos brazotes. No necesitan más relleno que la silicón que vamos a colocar. Así que escóndalo, dele esa formita bien puntiaguda, se le da lo mismo con un gancho que con un palillo. También usted puede utilizar otro pegamento si así lo desea, pero me encanta esta silicón porque vamos a estarle inyectando, por decirle de alguna manera, inyectando también en el centro y esto enfría súper rápido. Es por lo que me encanta esta silicón caliente. Para colocarlos en la piernita, primeramente vamos a utilizar alfileres, es muy cómodo con alfileres. Vamos a sujetarlos donde lo vamos a querer. Primeramente una en el centro, donde hemos terminado la última ronda de esta pieza, preferiblemente hacia debajo. Y lo vamos a colocar de manera tal que no sobresalga hacia la base, para que se siga sosteniendo muy bien. Una, luego otra un poquito más hacia el lado. Siempre fíjese en la que haya hecho anteriormente, ¿verdad? Si ya hizo una piernita, para que le queden lo más similares posible. No la puedo introducir los alfileres completamente porque ahí está la silicón. Vean, asegúrese de que estén lo más similares posible. Ahora esto se va a acomodar un poquito más. Hecho esto, pues a pegar. Vamos a comenzar por la del centro. La retira. Siempre acomódela si ha perdido su formita para que quede bien con bastante puntica. Y le vamos a inyectar un poquito de silicón. Y ya que sobresalga un poquito solamente, vea, entonces lo vamos a unir. Así. En el momento que la silicón todavía está un poco caliente, un poco derretida todavía, pues le podemos dar esa formita puntiaguda y ya cuando enfría así se va a quedar de dura, ¿verdad? Vamos a tomar otra y como aquí las tengo un poquito más unidas, pues así mismo la voy a colocar en esta piernita. Inyectamos silicón. No deje demasiado exceso para que quede un trabajo limpio. Le damos esa formita. Tomamos la siguiente y última de esta piernita. Así es mejor con tan solo un poquito. Bien. Y así nos han quedado ya ambas piernitas terminadas. Me encantan, me encantan. Y vamos con los bracitos. Súper fácil también esta unión de las pezuñas. Vamos siempre a darle la formita si la ha perdido. Inyectamos un poquito de silicón. Tomamos la puntita del dedo, esos 6 punticos iniciales de cada dedito y así nomás. En el caso de los deditos, pues la sujeta hasta que enfríe, ¿verdad? Y ahí de paso le va dando esa formita triangular. Ya los deditos colocándole las pezuñas, pues ya no se ven tan corticos. Inyectamos silicón. Todo esto lo hicimos en vivo, así que le invito a que vea nuestro en vivo. Súper interesante ahí charlando y lo ve también si así lo desea.
Y ya que hemos colocado todas las pezuñas, pues nos faltan los detalles de los brazos. Para estos detalles estaremos haciendo estas cintas. Yo ya tengo otra más lista. Necesitamos 4 exactamente iguales. Para este detalle estaremos utilizando, en mi caso, la hilaza Eulali, el color acero, pero en realidad puede utilizar el hilo que usted guste. Esta es de poquito más de 1 milímetro de grosor y estaré utilizando el mismo gancho de 1.40 milímetros. Iniciemos con un nudo corredizo. Vamos a dejar una hebra larga al inicio y nos resultará más cómodo la unión luego al brazo. Un nudo corredizo y seguido 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzaremos a partir de la segunda, 1 y 2, y vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Lista la primera rondita. Ahora, desde la ronda 2 y hasta la 32 estaremos girando y realizando 4 puntos bajos por cada ronda. Yo no considero que necesitemos una cadena de subida, pero si usted lo desea, claro que sí, puede hacerla. 2, 3, 4, siguiente ronda, giramos y 4 puntos bajos. Así serán todas las rondas. Yo voy a realizar un total de 32, pero en realidad usted necesita realizar esta tirilla tan larga como necesite para abrazar todo el brazo, ¿ok? Yo la voy a estirar un poquito y será suficiente. Siempre estire un poquito y así sujeta bien el brazo. Tantas rondas como necesite. Puede que usted esté utilizando un hilo más grueso, entonces va a necesitar menos rondas. O puede que esté utilizando un hilo más fino y va a necesitar más, dependiendo también de su tejido. Ya que termine la ronda 32 o tantas rondas como usted decida realizar, vamos a hacer una cadena. Ya yo he cortado la hebra, dejando hebra suficiente para ahora la unión. Y lista la agujita lanera, así vamos a cerrar. Vamos a tomar el bracito, siempre vamos a hacer esta costura detrás, aunque luego podremos moverla a nuestra conveniencia. Vamos a dar simples puntadas tomando del otro extremo. Puntadita, un lado con otro, hasta tenerlo unido totalmente. Esta última la estoy dando hacia adentro porque ahora con la hebrita del inicio y esta con la que nos ha quedado de este cierre vamos a hacer un nudito y simplemente vamos a esconderla tanto como podamos en la pieza gris, ok, en la pieza de color acero, como usted guste. Y así me ha quedado la unión. Aquí estuvo la unión y acá. Entonces, ¿qué nos va faltando? Pues estos detallitos para cada cinta. No sé cómo llamarle a esta pieza, pero para cada una de las 4. He ocupado aproximadamente 7, ¿verdad? Usted puede colocarlas un poquito más separadas, un poquitico más unidas, como guste. Son bien sencillitas de realizar. Yo acá tengo más para este brazo. Tengo unas 13 aquí y vamos a realizar otra más, ¿ok? Porque un aproximado de 7 para cada cinta. Si ocupan menos o más, pues ahí usted va viendo. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Vamos a dejar la hebrita un poquito larga al inicio. Y dentro tan solo 5 punticos bajos serán suficientes. Esto es 1 milímetro de grosor de hilo con gancho 1.40, ¿ok? Un punto bajo. 2, 3, 4 y 5. No necesita ajustarlos demasiado, la verdad. Vamos a cortar la hebra un poquito larga, solo por comodidad. Extraemos, vamos a cerrar el anillo y colocar agujita lanera.
Lista la agujita lanera, vamos a pasarnos al primer puntico que hicimos. Está bien tomar el primero de esta manera y volvemos a introducir justo en el último punto que hicimos por arribita. Como mismo cerramos la mayoría de nuestros círculos. Vamos a acomodarlo, si lo considera necesario ya puedo retirar la agujita lanera. Con un palillito que tenga punta vamos a formar esa puntica, ¿ok? Usted ahí la va a acomodar. Con la hebrita del inicio y la que nos ha quedado del final simplemente vamos a hacer un nudito. Apriete pero no demasiado, ¿ok? Para que no se deforme. Y ya luego lo voy a cortar bien cortiquito, bien cortiquito. Vamos a acomodarlo hacia adentro. Y ahora vamos a estar pegándolas como mismo las pezuñas. Vean, así me ha quedado formadita la puntica. Ya que la pistolita esté bien caliente, es sencillo, es como con las pezuñas, ya le había dicho. Pero aquí menos silicón. Es tan solo una puntica de silicón. Vean, una pizquita y a pegar. Así nomás, así las voy a estar pegando todas. Voy a pegar unas cuantas en el vídeo. Vea, si le queda mucha, retírela, por favor. No es que necesariamente necesite colocar 7 en cada una. Ya está viendo que dejo unas dos ronditas de separación y listo. Si no queda igual, no pasa nada. Estos son manillas. Está bien, no se preocupe por esos detalles, ¿ok? Así que voy a pegarlas todas y ya le muestro. Y finalmente así nos han quedado los bracitos. No se preocupe cuál es la parte de adelante, cuál es la que va a quedar hacia adentro. Simplemente miren, yo aquí he colocado una justo en el cierre y así se nota menos, ¿verdad? Siempre vamos a buscar que este dedito que está más arriba, pues nos quede siempre mirando hacia arribita. ¿Ok? Esto lo vamos a acomodar. Luego esto se va acomodando y verán que va a quedar súper. Y hasta aquí esta primera parte donde ya tenemos listos los brazotes y sus piernas. Ya en la siguiente parte continuaremos con el cuerpo. Espero y este tutorial haya sido de su agrado y si es así, por favor déjeme saber con su like y en los comentarios. Yo los aprecio muchísimo, leo cada uno, aunque no pueda responder uno por uno. Siempre les leo y tomo todas sus sugerencias. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que ve, le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, cheque nuestra membresía, tenemos muchísimos beneficios. En la descripción de este vídeo siempre les estoy compartiendo el enlace. 1.000.000 de gracias por ver esta primera parte hasta su final y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.